Universidad Internacional Mesoamericana. Diplomado en Administración Municipal. Tema: Servicios Públicos Municipales. Cuarta unidad. Tema: los servicios públicos y derechos humanos. Introducción. Los seres humanos no nos encontramos tan distanciados de las labores del Estado, que por consiguiente, de alguna u otra forma, siempre estamos directa o indirectamente en contacto y condicionados en si llevar a cabo o no las acciones que terminarán por perjudicarnos eventualmente. Los ayuntamientos, como institución gubernamental, llevan todavía a cabo estas funciones y suele ser esta institución en la que como sociedad solemos encontrarnos demasiado cerca, pues es aquí donde se elaboran actividades de cómo gestionar el patrimonio y los recursos materiales o humanos. Las garantías individuales, derechos elementales y humanos. En nuestra época actual se ha debatido mucho sobre el buen o el mal significado de los derechos primarios, necesarios y humanos, siendo equivalente a las garantías individuales en las que se ha llegado a errar inclusive en la toma del significado de estos términos como sinónimos, sin considerar el tema de estas nociones. El estudio de los términos apuntados deberá de realizarse a partir de categorías en las que cada una suele ser el tema de la otra, explicando así que las garantías individuales son derechos esenciales que al mismo tiempo forman, en su mayoría, el reconocimiento de un derecho humano. La administración pública y los derechos humanos. Seguido con el tema anteriormente planteado, los derechos humanos son literalmente derechos que un individuo posee por ser solamente un ser humano. Esta misma expresión indica, por lo menos, una fuente relacionada con la naturaleza humana, el ser un individuo e indudablemente la humanidad. El origen de la Declaración de los Derechos Humanos. Su génesis tuvo lugar en el año de 1948 en Francia a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo precedida por la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos y Deberes de Bogotá en mayo del mismo año. Tal Declaración Universal de los Derechos Humanos se encuentra formada por 30 artículos. Dicha estructura se encuentra en 4 puntos sustanciales, donde mencionaremos aquí uno de ellos, que consiste en que todo derecho personal que determinan los límites de la mediación por parte del Estado hacia el individuo para la protección de la vida, la libertad, seguridad y privación, entre otros derechos trascendentes. Servicios y funciones públicas. La función de los servicios públicos han sido expresiones que de manera constante son confundidos y usados como términos similares. No obstante, hay una clara diferencia entre ambos, por lo cual la función pública se ha de referir a las actividades insustituibles que elabora el Estado para su propia supervivencia, pero en cuanto a las funciones públicas, es Alfonso Nava Negrete quien indica otro aspecto notable de esta misma, consistente con el tipo de vínculo jurídico laboral que hay entre el Estado y sus funcionarios. Los servicios públicos y derechos humanos. Afirmamos en este punto que el servicio público forma un derecho humano y original para toda persona que se encuentra dentro de un Estado-nación, provincias, municipios, regiones o localidades. El hecho de reconocer como un derecho humano el servicio público es de vital importancia si se considera que al serlo, todo individuo deberá de tener acceso a los servicios públicos sin que se pueda imponer el costo o traba alguna de cualquier tipo o género. Por esta razón, es en esta primera sección que se ubicará la circunstancia del ciudadano frente al servicio público y después su marco jurídico en el orden constitucional, estudiando la regulación en cuanto al acceso de este de todo ciudadano, para que posteriormente se hagan las pesquisas en las herramientas sobre los derechos humanos que han reconocido el acceso a los servicios públicos como un derecho indispensable para toda persona. Los ciudadanos como usufructuarios de los servicios públicos. El ciudadano usuario o usufructuario es la razón de ser del servicio público, en el que la presencia de las entidades públicas y de su cobertura se encuentra en la base de la categoría del servicio público, como suele aparecer en los grandes principios
normas o leyes que lo mandan. Todas estas necesidades o insuficiencias sociales, además de su atención, son las que han justificado su universalidad, equidad, continuidad, mutabilidad o adaptación de cada servicio en específico, sin que, por otra parte, se pueda considerar que este interés a nivel general se identifique absoluto o satisfactoria, que se da absolutamente a través del servicio público. La Constitución y el servicio público. Desde siempre, los servicios públicos han sido discutidos en el marco que ha sido escrito en el derecho administrativo, que continúa estando sometido por estas disciplinas. No obstante, el desarrollo del derecho, así como de los sistemas jurídicos, hacen casi imposible el estudio de un concepto de este hacia la luz de una sola disciplina, pues es esta división institucional la que ha sido asignada desde una perspectiva científica donde estudiar el servicio público en su vínculo con otras ramas jurídicas resulta individual con el derecho constitucional. ¿Cómo se clasifican los servicios públicos constitucionales? Estos suelen ser relativos a la posibilidad de que sea prestado por los particulares o el tipo de exclusividad con los que cuenta el Estado para realizar tales labores. Pues, para José Arujo Juárez, se puede hacer respecto a las clasificaciones denominadas servicios públicos constitucionales de primer y de segundo rango, que serán mostradas en la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Y los servicios constitucionales de primer rango. Iniciemos con esta definición, donde la existencia de las bases constitucionales distintas nos puede llevar a percibir en esta sección las funciones de soberanía del Estado, comprendiendo lo siguiente: los servicios públicos fiadores de la seguridad y la ordenanza pública. Es uno de los deberes impuestos al Estado mediante la Constitución, siendo la garantía de seguridad de la ciudadanía y los bienes de estos, demandaría para su puesta en aplicación los servicios públicos de justicia y de fuerza pública, los servicios fiadores de la soberanía económica y financiera del Estado. Aquí la soberanía del Estado se presenta por medio de prerrogativas destinadas a proteger su independencia monetaria como financiera, mediante el servicio público de emisión y moneda de recaudación fiscal, el servicio público fiador de la soberanía externa del Estado. Por último, este se encuentra dentro de la categoría de servicio público diplomático. Servicios públicos constitucionales de segundo rango. Aquí los servicios públicos constitucionales son calificados como de segundo rango, tan pronto que, en el ejercicio de los derechos fundamentales de naturaleza socioeconómica, los autorice. Con ciertos escenarios, la participación del sector privado en la satisfacción de insuficiencias de la población. Por tanto, los servicios públicos de segundo rango son los servicios públicos de protección económica nacional. Son los relativos al servicio público nacional que interesaría al país en su conjunto, extendiéndose a las áreas poblacionales, las cuales consideran como puntos importantes para la economía nacional, como lo es el transporte, puertos o vías de comunicación en general. El servicio público de protección a la vida intelectual. En esta categoría es donde se debe hablar sobre la existencia de los servicios públicos de formación profesional, ya sea de cultura o de aprendizaje. El servicio público de protección de la vida material. Este tipo de servicio proceden de las obligaciones constitucionales de creación y del funcionamiento de servicios públicos respecto a la protección de la salud, seguridad social y el turismo. Algunas teorías sobre los servicios públicos. Iniciando con este tema, debemos de mencionar a Sayagüez, autor que clasifica las siguientes teorías en relación con los servicios públicos. Hipótesis que lo conciben como toda labor estatal cuya observancia deba estar asegurada, reglada y normada por los mismos gobernantes. Hipótesis que ven como servicio público a toda labor de la gestión que se encuentra sujeta a los procedimientos de derecho público. Teorías que perciben al servicio público solo en ciertas labores que lleva a cabo el Estado. La clasificación de los servicios públicos. Siguiendo a Oviedo, los servicios públicos se pueden catalogar de la siguiente forma.
por motivo de su valor en principales que se conexan con el cumplimiento de los objetivos del Estado, como lo son servicios de defensa del país, policía, justicia, entre otras más, sumado a los efectos secundarios, seguido de los esenciales y deliberados, conforme a que las entidades públicas estén o no forzados a poseerlos y en virtud de su utilización, ya sean facultativos y necesarios. Los primeros en su utilización quedan a libre voluntad de los usuarios, pero los segundos se han de imponer a los particulares por motivos de interés general.